En 2019, la arqueóloga alemana, o mejor dicho, la investigadora Sofía Mendoza, hizo un hallazgo que le quitaría el sueño a cualquier egiptólogo. En las profundidades del templo de Taposiris, la Grande, a unos 45 kilómetros de Alejandría, encontró algo que, sencillamente, no debería existir. Un papiro sellado, con el cartucho de Ptolomeo XV Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César. El documento había sido escondido dentro de una cámara secreta, protegido por 3 sellos de cera, cada uno con el símbolo del dios Anubis. Cuando Sofía Mendoza finalmente logró traducirlo, sus manos temblaban tanto que tuvo que sentarse en el suelo de la excavación. El manuscrito era de Serapión, el último sumo sacerdote de Isis que sirvió a Cleopatra, y contenía algo que los romanos habían intentado destruir hacía más de 2000 años. Las coordenadas exactas de la tumba de la última reina de Egipto. Pero la historia más impactante no es el manuscrito en sí, es lo que le sucedió a todas las personas que intentaron encontrarlo antes. Parte 1. La conspiración romana que duró 2000 años. Cuando Octavio, después conocido como Augusto, conquistó Egipto en el año 30 a.C., su primera orden fue clara y brutal: encontrar el cuerpo de Cleopatra y destruir cualquier registro sobre la ubicación de su tumba. Los historiadores siempre pensaron que esto era simplemente venganza política. Pero el manuscrito de Serapión revela la verdad que Roma escondió. Cleopatra no murió por la picadura de una serpiente. Fue asesinada por orden directa de Octavio, y su cuerpo fue momificado secretamente por los sacerdotes de Isis, en un ritual prohibido que podría darle el poder de regresar. El manuscrito describe detalles aterradores. Cleopatra sabía que sería asesinada en sus últimos 40 días de vida. Se sometió a un proceso de preparación espiritual que ningún faraón había intentado desde la primera dinastía. Bebió néctares sagrados, recitó encantamientos olvidados e hizo un pacto con los dioses que dejó hasta a los sacerdotes más experimentados aterrorizados. Serapión escribió, y cito la traducción directa del copto antiguo: la reina se transformó en algo entre los vivos y los muertos. Sus ojos ya no reflejaban la luz del sol. Podía ver a través de las paredes de piedra y conversar con aquellos que ya habían partido el día de su muerte. Cuando los soldados romanos entraron en sus aposentos, ella sonrió, porque ella ya no estaba más allá. Los romanos encontraron un cuerpo, pero según el manuscrito, no era Cleopatra. Era una servidora que había sido preparada para parecerse a ella, sometida a rituales de transformación facial que los sacerdotes egipcios dominaban, pero que, lamentablemente, hemos perdido completamente. El verdadero cuerpo de Cleopatra fue momificado en secreto en un proceso que llevó 70 días, escondido en una tumba que había sido construida específicamente para resistir cualquier intento de descubrimiento por los próximos 1000 años. Y aquí está la parte que hizo que Sofía Mendoza cuestionara su propia cordura. El manuscrito contiene no solo las coordenadas de la tumba, sino también advertencias explícitas sobre lo que sucede con aquellos que intentan encontrarla sin la preparación adecuada. El manuscrito describe la tumba como la cámara que Isis protege de las aguas. Los sacerdotes sabían que los terremotos eran comunes en aquella región. Ellos construyeron la tumba específicamente para que, cuando la tierra se moviera, ella quedase protegida debajo del agua, inaccesible para invasores, preservada por el mar hasta que aquel que posee los ojos de Horus viniera a reclamarla. Y aquí está el detalle que dejó a Sofía Mendoza sin dormir por semanas.
El manuscrito contiene diagramas arquitectónicos de la tumba, incluyendo un sistema de canales internos que fue diseñado para filtrar el agua del mar, crear un vacío de preservación y mantener la cámara funeraria completamente seca, incluso a 150 metros debajo del agua. La ingeniería necesaria para eso no debería existir en el año 30 a.C., pero el manuscrito describe cada detalle, incluyendo el uso de un material que ellos llamaban de piedra que nunca envejece, una sustancia que análisis químicos modernos identificaron como un tipo de concreto romano avanzado que solo fue reinventado en los años 1800. Increíble. Parte 4. La evidencia física que la ciencia no puede explicar en 2022. Sofía Mendoza consiguió autorización del gobierno egipcio para realizar una excavación submarina exploratoria en el lugar indicado por el manuscrito. Lo que su equipo encontró desafió todas las expectativas. A 14 metros debajo del fondo del mar, exactamente donde el manuscrito decía que estaría, ellos encontraron lo que parece ser la entrada de una estructura subterránea. Un túnel de 2 metros de altura, construido en bloques de granito perfectamente encajados, sin argamasa, usando la misma técnica de construcción de las pirámides de Giza. ¡Impresionante! Cuando ellos entraron con equipo de iluminación submarina, encontraron algo que no debería existir: jeroglíficos perfectamente preservados en las paredes del túnel. A pesar de estar debajo del agua por más de 1600 años. ¡Asombroso! El análisis químico reveló que las inscripciones fueron cubiertas con una sustancia resinosa que creó un sello hermético, protegiendo las pinturas del agua salada con una eficiencia que nuestros museos modernos envidian. ¿Y qué dicen los jeroglíficos? Una advertencia repetida 7 veces. Solamente aquel que conoce los nombres secretos de Isis puede pasar. Los otros retornarán como sombras. Terrible. El equipo de Mendoza consiguió penetrar 23 metros en el túnel antes de encontrar la primera puerta sellada. Una puerta de granito de 4 toneladas, sin bisagras visibles, sin mecanismos de apertura aparentes, cubierta con símbolos que no aparecen en ningún otro monumento egipcio conocido. Misterioso. El manuscrito de Serapión la había preparado para eso. Él contiene instrucciones detalladas. La puerta no abre con fuerza física, ella abre con sonido, frecuencias específicas, cantadas en secuencias específicas, que crean resonancia armónica en las cámaras de granito y destraban mecanismos internos. Increíble, parece locura. Pero cuando el equipo trajo un especialista en acústica arqueológica y probó las frecuencias descritas en el manuscrito, la puerta comenzó a vibrar. En serio. Sensores sísmicos detectaron movimiento interno. Ellos no consiguieron abrirla completamente, pero probaron que el mecanismo aún funciona después de más de 2000 años debajo del agua. ¡Fascinante! Y hay más. El manuscrito describe 7 puertas, cada una requiriendo una frecuencia diferente, cada una asociada a un nombre secreto de Isis. Solo cuando todas las 7 puertas sean abiertas en la secuencia correcta es que la cámara funeraria central será accesible. ¡Impresionante! Parte 5. Lo que realmente está dentro de la tumba y por qué eso cambia todo. Según el manuscrito de Serapión, la tumba de Cleopatra no contiene solo su cuerpo momificado. ¡No! Ella contiene algo que Roma intentó destruir a todo costo: la biblioteca personal de Cleopatra, incluyendo textos que vinieron de la gran biblioteca de Alejandría antes de su destrucción. Extraordinario. El manuscrito lista específicamente los tratados de Imhotep sobre la arquitectura de las estrellas, los pergaminos de Hatshepsut
sobre la alquimia del oro espiritual, los manuscritos de Nefertiti sobre el control de la conciencia colectiva y el gran secreto, los mapas celestiales de Khufu que muestran de dónde venimos y para dónde retornaremos. Revelador. Si eso es verdad, y no hay razón para dudar considerando que todo, más en el manuscrito, se ha probado preciso, estamos hablando de conocimientos que fueron considerados perdidos para siempre, siempre. Conocimientos que podrían revolucionar nuestra comprensión sobre la civilización egipcia antigua. Impactante, pero tiene algo aún más perturbador. El manuscrito describe un objeto que Cleopatra cargaba consigo cuando murió. Un objeto que fue colocado en sus manos momificadas. Un cristal negro del tamaño de un huevo, grabado con símbolos que nadie, además de los más altos sacerdotes de Isis, podía leer. Enigmático. Serapión describe ese cristal como la llave para el retorno, un objeto que supuestamente contiene instrucciones codificadas sobre cómo revertir el proceso de muerte, usando conocimientos que vinieron de antes del diluvio, antes de las primeras dinastías, antes de que el conocimiento fuera fragmentado. Misterioso, ciencia, misticismo. La línea queda muy borrosa cuando usted percibe que los egipcios antiguos tenían conocimientos de astronomía, medicina e ingeniería que la humanidad llevó siglos para redescubrir. Asombroso. Y aquí está el detalle final que hizo a Sofía Mendoza volverse casi obsesiva con ese descubrimiento. Según el manuscrito, Cleopatra no consideraba su tumba como un lugar de descanso final. Ella la consideraba como un lugar de transformación, donde ella aguardaría hasta que el tiempo de los dioses retornase y el conocimiento antiguo fuese necesario nuevamente. Increíble. Parte 6. El protocolo de Serapión. Como él dice que la tumba debe ser abierta. La parte más extraordinaria del manuscrito no son las coordenadas o los diagramas arquitectónicos. Es el protocolo de preparación que Serapión dejó para aquellos que eventualmente encontrasen sus palabras. Premonitorio. Él sabía que la tumba sería descubierta. Él planeó eso. Especial. Pero él también sabía que abrirla sin la preparación adecuada sería catastrófico. No solo para los arqueólogos, sino para lo que él llamaba de el equilibrio entre los mundos, peligroso. El protocolo tiene 7 etapas, cada una correspondiendo a una de las 7 puertas de la tumba. Etapa 1. La purificación de la intención. Según Serapión, aquellos que buscan la tumba deben primero purificar sus motivaciones. No es sobre fama, riqueza o gloria personal. No, es sobre preservar el conocimiento antiguo para el beneficio de la humanidad. Él describe un ritual de meditación de 7 días en el templo de Isis, donde el buscador debe confrontar sus propias sombras internas antes de proceder. Profundo. Etapa 2. El aprendizaje de los nombres secretos. El manuscrito contiene los 7 nombres secretos de Isis, cada uno asociado a un aspecto diferente de la diosa. Isis la protectora, Isis la curadora, Isis la transformadora, Isis la reveladora, Isis la guardiana de los misterios, Isis la madre del renacimiento, e Isis la portadora de la llave. Cada nombre debe ser aprendido, comprendido e internalizado antes de usar sus frecuencias sonoras para abrir las puertas. Místico. Etapa 3. La sincronización con los ciclos celestiales. La tumba solo puede ser abierta durante configuraciones astrológicas específicas que ocurren apenas 3 veces al año. Cuando Sirio está en alineación directa con Orión, cuando la luna está en fase oscura durante el equinoccio y cuando Venus está en su máxima brillantez en el cielo occidental. Serapión explica que esos momentos
crean aberturas en el velo entre los mundos, que tornan la entrada por las protecciones espirituales posible. Etapa 4. La ofrenda a los guardianes. Antes de entrar al túnel submerso, ofrendas específicas deben ser hechas a los guardianes invisibles, entidades que Serapión describe como sirvientes de Anubis, que fueron designados para proteger la tumba hasta el fin de los tiempos. Las ofrendas incluyen miel de flores de loto, incienso de mirra pura y gotas de sangre de quien busca, mezcladas con agua del Nilo. Etapa 5. La jornada de las 7 puertas. Cada puerta debe ser abierta cantando el nombre secreto correspondiente de Isis, en la frecuencia exacta, medida en ciclos que Serapión describe usando matemáticas que son sorprendentemente similares a la física cuántica moderna. Él advierte, si la secuencia es quebrada, si una puerta es forzada en vez de abierta correctamente, las protecciones se activarán y aquellos dentro nunca más verán la luz del sol. Etapa 6. El confrontamiento con la propia muerte. Según el manuscrito, la cámara inmediatamente antes de la cámara funeraria central es llamada de el Salón de los Espejos de Obsidiana. En ese salón, el buscador será confrontado con visiones de su propia muerte, de todas las formas posibles que ella puede ocurrir. Serapión describe esto como una prueba final. Solamente aquellos que pueden encarar su propia mortalidad sin miedo pueden estar en la presencia de aquella que conquistó la muerte. Etapa 7. La entrada con reverencia. La última instrucción de Serapión es simple, pero profunda. Al entrar en la cámara funeraria donde Cleopatra reposa, el buscador debe arrodillarse, tocar la frente en el suelo y pronunciar las palabras. Yo vengo no como invasor, sino como preservador, no como ladrón, sino como guardián. Que el conocimiento que usted protegió sea usado para el despertar de la humanidad, no para su esclavitud. Sofía Mendoza llevó este protocolo muy en serio. Más serio de lo que cualquier arqueólogo moderno debería, según sus críticos. Ella pasó 40 días en el templo de Taposiris la Grande, estudiando los textos de Isis. Ella aprendió copto antiguo para pronunciar los nombres secretos correctamente. Ella consultó astrónomos para calcular los próximos alineamientos celestiales adecuados. Sus colegas pensaron que ella se había vuelto loca, pero entonces algo extraordinario sucedió. Parte 7. Lo que sucedió cuando el protocolo fue seguido. En 15 de marzo de 2023, durante un alineamiento celestial específico descrito en el manuscrito, Sofía Mendoza lideró un equipo de 12 arqueólogos, ingenieros marinos y especialistas en acústica de vuelta al túnel submerso. Esta vez, ellos estaban preparados, siguiendo el protocolo de Serapión al pie de la letra. Lo que sucedió en las 6 horas siguientes fue documentado en video y audio, pero el material permanece clasificado por el Ministerio de Antigüedades de Egipto. Apenas trechos fueron filtrados, y lo que ellos muestran desafía cualquier explicación convencional. El equipo comenzó a cantar las frecuencias descritas en el manuscrito en la primera puerta. Inicialmente, nada sucedió, pero después de 7 minutos de canto continuo, sensores sísmicos registraron algo extraordinario. La frecuencia estaba creando ondas de resonancia no apenas en la puerta de granito, sino en toda la estructura subterránea. Y entonces, la puerta comenzó a moverse, no con el crujido de metal oxidado o el sonido de mecanismos antiguos trabados. Ella se movió silenciosamente,
deslizando para el lado con una suavidad que sería impresionante en arquitectura moderna, mucho menos en una estructura de 2000 años debajo del agua. Por detrás de la primera puerta, ellos encontraron un corredor de 15 metros que llevaba a la segunda puerta. Las paredes del corredor estaban cubiertas con jeroglíficos que brillaban con una fosforescencia fraca cuando la luz de las linternas submarinas los tocaba. Análisis posteriores revelaron que la tinta usada en las inscripciones contenía compuestos de fósforo natural mezclados con minerales raros que crean luminescencia cuando expuestos a ciertos comprimentos de onda de luz. Una tecnología que no debería existir en el Egipto antiguo. Los jeroglíficos contaban una historia. La jornada de Cleopatra, desde su nacimiento como princesa ptolemaica hasta su transformación como la última portadora de los misterios de Isis. Ellos describían cómo ella pasó sus últimos 40 días de vida en preparación espiritual. Cómo ella ingirió sustancias alquímicas que alteraron la propia composición química de su cuerpo, tornándolo más resistente a la descomposición. Y tenía más. Los jeroglíficos incluían diagramas anatómicos mostrando los puntos energéticos del cuerpo humano, con una precisión que es sorprendentemente similar a los mapas de meridianos usados en la medicina tradicional china, desarrollados independientemente del otro lado del mundo. La segunda puerta exigió una frecuencia diferente. El proceso se repitió. 7 minutos de canto, resonancia creciente, y entonces la puerta se abrió. Por la quinta puerta, algo cambió. La temperatura dentro del túnel, que había permanecido constante a 14 grados Celsius, comenzó a caer. En 10 minutos, estaba a 7 grados. Miembros del equipo reportaron sensaciones extrañas, vertigem leve, zumbido en los oídos, y lo que varios describieron como la sensación de estar siendo observado. El video muestra a Sofía Mendoza parando, mirando para atrás, y diciendo claramente para la cámara, algo cambió. La energía aquí es diferente. Es como si el lugar hubiera despertado. Científicos céticos atribuyen esto a cambios en la presión atmosférica o efectos psicológicos de expectativa. Pero sensores ambientales registraron algo que no puede ser fácilmente explicado. Fluctuaciones en el campo magnético local que no correspondían a ninguna fuente geológica conocida. Ellos alcanzaron la sexta puerta a las 4 horas y 23 minutos de la expedición. Esta puerta era diferente de las otras, menor, más ornamentada, cubierta con incrustaciones de oro que habían sobrevivido increíblemente intactas debajo del agua. Y en el centro de la puerta, exactamente como el manuscrito había descrito, había una depresión circular del tamaño de un huevo. Sofía Mendoza entendió inmediatamente. Esta puerta no abría con sonido. Ella exigía el objeto que Serapión había mencionado, el cristal negro que debería estar en las manos momificadas de Cleopatra. Pero ellos no tenían el cristal. Entonces, ¿cómo podrían proseguir? Fue cuando el ingeniero de acústica, el doctor Diego Ramírez, notó algo. La depresión circular tenía patrones grabados en espiral que parecían formar un tipo de código. Cuando él proyectó luz polarizada a través de un cristal de cuarzo común siguiendo los patrones de la espiral, algo extraordinario sucedió. La puerta comenzó a brillar, un brillo suave, azulado, viniendo de dentro del propio granito, y entonces se abrió, revelando no otro corredor, sino una cámara, el Salón de los Espejos de Obsidiana. Parte 8. El salón que muestra tu propia muerte. La cámara tenía 8 metros de diámetro, con paredes cubiertas de obsidiana pulida, tan perfectamente
que funcionaba como un espejo, pero no reflejaba imágenes normales. Cuando el primer miembro del equipo entró, se congeló inmediatamente. Sus gritos fueron audibles en la grabación. «Lo estoy viendo. No, esto no puede ser real». ¿Qué fue lo que vio? Según su relato posterior, se vio muriendo. No una, sino múltiples veces, ahogado, aplastado por piedras, envejeciendo hasta la decrepitud. Cada reflexión en la obsidiana mostraba una versión diferente de su propia muerte. 3 miembros del equipo tuvieron que ser retirados inmediatamente, en estado de choque psicológico severo. La arqueóloga Sofía Mendoza, que se había preparado mentalmente siguiendo el protocolo de Serapión, consiguió permanecer. Pero incluso ella admite que fue la experiencia más aterrorizante de su vida. No eran solo imágenes, dijo en una entrevista no oficial. Era como vivir cada muerte, sentir el dolor, el miedo, la conciencia apagándose. Entendí lo que Serapión quiso decir. Tienes que encarar tu propia mortalidad, no como un concepto abstracto, sino como una realidad inevitable. Y tienes que aceptar eso completamente antes de poder proseguir. En el centro del Salón de los Espejos, había un pedestal de granito negro con una única inscripción: aquel que puede ver su muerte y continuar caminando es digno de conocer a aquella que la conquistó. Y detrás del pedestal, la 7ª y última puerta. Esta puerta no tenía inscripciones, no tenía decoraciones. Era solo granito negro, perfectamente liso, sin ninguna marca de herramientas, como si hubiera sido moldeada, no esculpida. El manuscrito de Serapión había sido específico sobre esta puerta. No se abre con sonido ni con luz. Se abre con intención pura. El buscador debe tocar la puerta con la mano izquierda sobre el corazón, visualizar la imagen de Isis en su mente y pronunciar las palabras finales: que los misterios sean revelados para el despertar de todos los seres. La arqueóloga Sofía Mendoza hizo exactamente eso. Por 30 segundos, nada pasó. Entonces, tan suavemente que inicialmente ella pensó que estaba imaginando, la puerta comenzó a disolverse, no a abrirse, a disolverse, tornándose translúcida, después transparente, después simplemente desapareciendo, como si nunca hubiera existido. Y más allá de ella, la cámara funeraria de Cleopatra. Parte 9. Lo que encontraron en la cámara funeraria. Al equipo de la arqueóloga Sofía Mendoza se le permitió permanecer en la cámara funeraria por solo 40 minutos, antes de que el protocolo de seguridad exigiera su retirada. Pero esos 40 minutos cambiaron todo lo que pensábamos saber sobre Cleopatra y el Egipto antiguo. La cámara era más pequeña de lo que esperaban, solo 6 metros por 4 metros, pero cada centímetro estaba cubierto con oro. No hoja de oro, sino oro sólido, grabado con jeroglíficos tan pequeños y detallados que exigían lentes de aumento para ser leídos. En el centro de la cámara, un sarcófago de cristal. No vidrio, sino cristal de cuarzo genuino, tallado de un único bloque gigante, algo que nuestros ingenieros modernos tendrían dificultad extrema para replicar. Y dentro del sarcófago, perfectamente preservada, la momia de una mujer. Pruebas preliminares de ADN realizadas a partir de muestras microscópicas confirmaron: es compatible con el linaje ptolemaico. Todas las evidencias físicas, históricas y arqueológicas apuntan a la misma conclusión imposible. Encontraron a Cleopatra, pero no fue la momia lo que dejó al equipo en estado de choque. Fue lo que estaba a su alrededor.
Estanterías de oro alineadas en las paredes contenían cientos de papiros, perfectamente preservados en cilindros sellados. Inscripciones en las estanterías identificaban el contenido: tratados de medicina de Imhotep, secretos de alquimia de Hatshepsut, mapas celestiales de Khufu, conocimientos de conciencia de Akenatón. En otras palabras, encontraron textos que podrían reescribir completamente la historia de la civilización humana, y en las manos momificadas de Cleopatra, exactamente como Serapión había descrito. Un cristal negro del tamaño de un huevo, grabado con símbolos que no aparecen en ningún otro artefacto egipcio conocido. Cuando el equipo intentó fotografiar el cristal, algo bizarro sucedió. Las cámaras digitales fallaron, todas ellas, simultáneamente. Como si el cristal emitiera algún tipo de campo electromagnético que interfería con los electrónicos. Cámaras analógicas funcionaron, pero las fotografías reveladas mostraron algo que nadie esperaba. Los símbolos en el cristal parecían cambiar dependiendo del ángulo y la iluminación, como si fueran hologramas tridimensionales grabados en una superficie bidimensional. Especialistas en óptica que analizaron las fotografías no consiguen explicar cómo esto fue hecho. La tecnología necesaria para crear hologramas tridimensionales en cristal solo fue desarrollada en los últimos 30 años, usando láseres de alta precisión. ¿Cómo los egipcios antiguos hicieron esto hace más de 2000 años? Parte 10. El conocimiento que cambia todo de los cientos de papiros encontrados en la tumba. Solo 12 fueron removidos para análisis inicial. El gobierno egipcio selló la tumba nuevamente después de la primera expedición, citando la necesidad de desarrollar protocolos de preservación adecuados antes de proseguir. Pero esos 12 papiros ya revelaron información extraordinaria. Papiro número 3. Contiene diagramas detallados mostrando el sistema circulatorio humano con una precisión que no debería existir hasta que William Harvey lo describiera en 1628, incluyendo la descripción correcta de cómo la sangre circula a través del corazón, pulmones y cuerpo. Un conocimiento que los médicos egipcios supuestamente no poseían. Papiro número 7 describe un procedimiento quirúrgico para la remoción de cataratas oculares, incluyendo instrucciones para crear lentes de cristal de cuarzo para restaurar la visión. Cirugías de catarata solo se volvieron comunes en la medicina occidental en los años 1700. Papiro número 9 contiene fórmulas alquímicas para crear oro que nunca pierde su brillo, mezclando oro común con una sustancia que el análisis químico identificó como óxido de rutenio, una técnica de galvanoplastia que solo fue desarrollada en el siglo XIX. Pero lo más extraordinario es el papiro número 11. Él contiene mapas celestiales mostrando no solo las constelaciones visibles a ojo desnudo, sino también estrellas que solo pueden ser vistas con telescopios, incluyendo específicamente las lunas de Júpiter. Las lunas de Júpiter fueron descubiertas por Galileo en 1610. ¿Cómo ellas aparecen en un mapa egipcio de más de 2000 años atrás? La única explicación posible es que los egipcios antiguos, o quien quiera que les haya pasado ese conocimiento, tenían acceso a tecnología óptica mucho más avanzada de lo que la arqueología convencional está dispuesta a admitir. Y eso nos plantea la pregunta más perturbadora de todas. Si ellos tenían ese conocimiento, ¿qué más sabían que nosotros aún no hemos redescubierto? Parte 11. El mensaje final de Serapión. La última página del manuscrito de Serapión no trata sobre la tumba, las coordenadas o los tesoros.
Es un mensaje personal para quien quiera que eventualmente encontrara sus palabras. Lo traduzco aquí íntegramente. Aquel que lea estas palabras, sepa, el conocimiento que has encontrado no es para ser guardado en museos o escondido en bóvedas de gobiernos, es para ser compartido, estudiado, comprendido y usado para elevar la conciencia de toda la humanidad. Cleopatra sabía que una era estaba terminando, la era de los misterios antiguos, de los sacerdotes que hablaban con dioses, de los faraones que construían monumentos que desafían el tiempo. Roma estaba ascendiendo, trayendo una nueva forma de poder, el poder de la conquista militar, de la dominación política, del control a través de la fuerza. Pero ella también sabía que las eras van y vienen en ciclos y que llegaría un tiempo cuando la humanidad estaría lista para recibir nuevamente el conocimiento que los antiguos poseían. Ese tiempo es ahora. No por casualidad has encontrado este manuscrito. No por suerte, la tumba permaneció oculta por 2000 años. Todo fue planeado, por los dioses o por el destino, para que el conocimiento fuera preservado hasta el momento en que la humanidad pudiera usarlo sabiamente. Pero también dejo una advertencia: conocimiento sin sabiduría es peligroso, poder sin compasión es destructivo. Los misterios antiguos no son para aquellos que buscan dominación, sino para aquellos que buscan iluminación. Usa lo que has encontrado para curar, no para herir, para unir, no para dividir, para elevar, no para controlar. Y recuerda, Cleopatra no murió. Ella se transformó, ella aguarda, en un estado entre muerte y vida, hasta que la humanidad esté lista para el próximo gran despertar. Cuando ese día llegue, el cristal negro que reposa en sus manos revelará su verdadero propósito, y los portales entre los mundos se abrirán nuevamente. Hasta entonces, preserva el conocimiento, protege los misterios y prepara a la humanidad para lo que está por venir. Que Isis guíe tus pasos, que Tot ilumine tu mente, que Anubis proteja tu jornada a través de las tinieblas, y que seas digno de la confianza que los antiguos depositaron en ti. Parte 12. Lo que esto significa para nosotros hoy. El descubrimiento del manuscrito de Serapión y de la tumba de Cleopatra no es solo sobre arqueología o historia antigua. Es sobre cuestionar todo lo que pensamos saber sobre la evolución de la civilización humana. Por décadas, nos han enseñado que la humanidad progresó en una línea recta ascendente. De los hombres de las cavernas a los agricultores, de los agricultores a las primeras ciudades, de las primeras ciudades a las grandes civilizaciones, y finalmente a nuestra era moderna tecnológica. Pero cada nuevo descubrimiento arqueológico nos fuerza a reconocer que esa narrativa es muy simplista. Civilizaciones antiguas poseían conocimientos que no deberían haber tenido. Ellos construyeron estructuras que desafían nuestras capacidades modernas. Ellos practicaron medicina, astronomía e ingeniería con una sofisticación que llevamos siglos para reaprender. Tal vez la historia humana no sea una línea recta, tal vez sea un ciclo. Civilizaciones ascienden, alcanzan alturas extraordinarias de conocimiento y tecnología. Luego caen y el conocimiento es perdido, solo para ser redescubierto siglos o milenios después. Y si fuera así, la verdadera cuestión no es cómo los antiguos sabían tanto, sino ¿qué más sabían que nosotros aún estamos por redescubrir? El manuscrito de Serapión sugiere que existen más cámaras secretas, más bibliotecas escondidas, más tesoros de conocimiento aguardando para ser encontrados, no solo en Egipto,
sino alrededor del mundo, en lugares donde antiguas civilizaciones florecieron y luego desaparecieron. Cada una de estos descubrimientos nos aproxima a la verdad sobre quiénes realmente somos como especie, de dónde venimos y para dónde estamos yendo, y tal vez, solo tal vez, la verdadera razón por la cual estos conocimientos fueron escondidos no fue para protegerlos de invasores o ladrones, sino para preservarlos hasta el momento en que la humanidad evolucionara lo suficiente para usarlos con sabiduría. Ese momento puede ser ahora. Conclusión: la invitación de los antiguos. El manuscrito olvidado de Serapión no es solo un artefacto histórico, es una invitación para cuestionar, para explorar, para buscar verdades que fueron escondidas por milenios. Es un recordatorio de que nuestra civilización moderna, con toda su tecnología y conocimiento científico, puede no ser tan avanzada como pensamos, que los antiguos pueden haber sabido cosas que nosotros olvidamos, que el pasado puede contener las llaves para el futuro. Y es una advertencia: conocimiento sin sabiduría es peligroso. Poder sin responsabilidad es destructivo. Los misterios que Cleopatra y los sacerdotes de Isis protegieron por 2000 años deben ser abordados no con arrogancia o avaricia, sino con humildad y reverencia. La tumba de Cleopatra fue encontrada, pero la jornada está apenas comenzando. Los papiros aún necesitan ser traducidos. El cristal negro aún necesita ser comprendido. Y los misterios que aguardan en las profundidades debajo del mar Mediterráneo aún tienen mucho que revelar. Tal vez Serapión estaba en lo cierto. Tal vez todo fue planeado para este momento específico en la historia humana. Tal vez estamos a punto de testimoniar un despertar de conocimiento antiguo que transformará completamente nuestra comprensión de nosotros mismos y del universo. O tal vez la verdadera mensaje sea aún más simple. Nunca subestimes lo que nuestros ancestros sabían. Nunca asumas que somos los primeros en alcanzar alturas extraordinarias de conocimiento y comprensión. Y siempre continúa buscando. Porque los misterios nunca terminan. Ellos solo aguardan a aquellos corajudos suficiente para buscarlos. La tumba de Cleopatra fue solo el comienzo. ¿Qué más está esperando para ser descubierto?